Mi padre me sentó cuando tenía 5 años, puso $5 sobre la mesa y dijo, «Esto es tuyo. Te lo has ganado». Había pasado toda la semana ayudándole a organizar el almacén de su tienda, barriendo, apilando cajas, cargando cosas que casi me pesaban demasiado, y al final de la semana puso ese dinero delante de mí como si acabara de cerrar un gran negocio. Recuerdo mirarlo, $5. Me pareció como 5,000, y entonces sacó 3 sobres blancos lisos. Dijo, $1 va aquí. Esto es para dar. Cada mes tú y yo vamos a encontrar a alguien que necesite ayuda, y tú le vas a dar este dinero, no yo. Tú. $2 van aquí. Esto es tuyo para gastarlo como quieras, sin reglas, sin juicios. Si quieres caramelos, compra caramelos. Si quieres un juguete, compra un juguete. Pero tú decides. Y $2 van aquí. Esta es tu inversión. Y cada semana voy a añadir $1 de mi propio dinero a este sobre. Así que tus 2 se convierten en 3. Me miró y me dijo, ¿entiendes lo que acaba de pasar? Aprendiste a ganar, aprendiste a dar, aprendiste a disfrutar y aprendiste a hacer crecer el dinero mientras duermes. Tienes 5 años y ya sabes más de lo que la mayoría de los hombres jamás aprenderán. En aquel entonces no lo entendí del todo, pero nunca lo olvidé. Y cuando mis propios hijos cumplieron 5 años, hice exactamente lo mismo. Así es como construimos, así es como siempre hemos construido. Hoy miras a tu alrededor y ves gente luchando, familias desmoronándose por dinero, riqueza generacional esfumándose en una sola década. La gente se pregunta por qué ciertas familias, especialmente en nuestra cultura, parecen moverse de manera diferente. Ven los negocios, ven los bienes raíces, ven la confianza silenciosa. Lo que no ven es la mesa del comedor donde se hace el verdadero trabajo. Crecí en una familia donde nunca se hablaba de dinero en público, pero era el tema de conversación en nuestro hogar todos los días. No aprendimos sobre dinero de banqueros ni profesores. Lo aprendimos de padres, de abuelos, de tíos que construyeron imperios desde cero. En nuestra tradición, criar a un hijo no se limita a alimentarlo y vestirlo hasta los 18 años. Lo vemos como la construcción del próximo pilar de una dinastía. Y un pilar no se construye con materiales blandos, se forja, se pone a prueba, se le da peso. Déjenme contarles sobre el mayor veneno que se ha infiltrado en la crianza moderna, la paga semanal. La idea de que un niño tiene derecho a recibir dinero simplemente por existir, simplemente por respirar el aire de tu casa. Occidente enseña este concepto, dando $20 a la semana porque el niño hizo su cama o sacó la basura. Escúchenme con atención. No se le paga a un niño por participar en su propia casa. Sacar la basura es el alquiler que paga por vivir bajo tu techo. Hacer la cama es la base de la disciplina. Cuando le pagas a un niño por tareas básicas, estás entrenando a un empleado. Estás entrenando a alguien para que espere una recompensa por hacer lo mínimo indispensable para la existencia humana. En un hogar árabe, no criamos empleados. Criamos constructores, criamos dueños, criamos patriarcas y matriarcas. Mi padre nunca me dio un centavo por hacer mis tareas. Si mi habitación estaba desordenada, había una consecuencia, no una pérdida de ingresos. El dinero era algo completamente aparte. El dinero estaba ligado a la creación de valor. Si quería dinero, tenía que crear valor. Tenía que ir a su taller, tuve que negociar una tarea que realmente ayudara a su negocio. Tenía que limpiar el inventario, contar las existencias o ayudar a los repartidores a cargar los camiones. Tenía 5, luego 7, luego 10 años, haciendo un trabajo real que impactaba en las ganancias. Me dio un trabajo, no una limosna. Y la diferencia psicológica es enorme. Cuando un niño recibe una paga, aprende a esperar. Espera el viernes, espera el fin de mes, espera la limosna. Cuando a un niño se le da la oportunidad de ganar, aprende a buscar. Busca problemas que resolver. Recuerdo entrar en la tienda de mi padre a los 9 años, mirar alrededor y decirle que los escaparates estaban sucios y ahuyentaban a los clientes. Me ofrecía limpiarlos todas las mañanas antes de ir a la escuela por un precio fijo. Él regateó, por supuesto, porque era un comerciante árabe, pero cerramos el trato con un apretón de manos. Creé mi propio trabajo. Esa es la mentalidad que inculcamos. No esperas a que el mercado te dé algo. Encuentras la suciedad, la limpias y te pagan. Pero ganar el dinero es solo el primer paso. Cualquier tonto puede ganar $1.
conservarlo, hacerlo crecer y darle dignidad, es donde comienza la verdadera educación. Volvamos a esos 3 sobres, porque ese sistema es la base de todo lo que mi familia ha construido durante 4 generaciones. El primer sobre, el de la donación, es quizás el más importante. Fíjense que mi padre no dijo, lo pondremos en una caja de caridad y nos olvidaremos de él. Dijo, se lo vas a entregar tú mismo. Hay una profunda razón cultural y espiritual para esto. En nuestra tradición, dar no es solo una obligación, es un acto de purificación. Pero si no miras a la persona a los ojos cuando das, tu ego crece. Empiezas a creerte un salvador. Mi padre me hacía tomar mi dólar, que con el tiempo se convirtió en $10 y luego en 100, y dárselo al hombre que barría la calle o a la viuda que vivía al final del callejón. Tenía que mirarlos a los ojos y mi padre me enseñó a decir siempre, gracias al entregar el dinero. Piensen en eso. Eres tú quien da el dinero, pero das las gracias. ¿Por qué? Porque les agradeces la oportunidad de cumplir con tu deber. Les agradeces que te hayan liberado de la carga de la riqueza. Esto destruye la arrogancia en un niño. Destruye el sentimiento de superioridad que corrompe a las familias adineradas. Cuando mis hijos eran pequeños, les enseñé exactamente lo mismo. Un niño que aprende a dar con humildad jamás será esclavo de su dinero. Entiende que la riqueza es un río que fluye, no un estanque estancado. Si represas el río, el agua se vuelve tóxica. Debes dejarla fluir. Luego viene el segundo sobre, el sobre para gastos. Aquí es donde muchos padres estrictos cometen un error crítico. Quieren que sus hijos ahorren hasta el último centavo. Los avergüenzan por querer un juguete o un dulce. ¿Qué sucede cuando haces eso? Creas una mentalidad de escasez. Creas un niño que crecerá para ser millonario, pero vivirá como un mendigo porque le aterra gastar. La riqueza sin disfrute no es más que otra forma de pobreza. Mi padre era muy claro. El dinero del sobre para gastos era mío, sin reglas. Si quería gastarlo todo en un juguete ridículo que se rompería en 2 días, me dejaba comprarlo. Me vio comprarlo. Vio cómo se rompía el juguete y me vio llorar por el dinero desperdiciado. No me dijo, te lo dije. Simplemente dejó que el mercado me enseñara la lección. Para cuando tenía 12 años, ya había cometido todos los errores de compra estúpidos que una persona puede cometer, pero los cometía con apuestas de $5 en lugar de 50,000. Occidente protege a sus hijos de los errores financieros hasta los 18 años, y luego los lanza al mundo a endeudarse enormemente para obtener títulos inútiles o comprar coches que no pueden permitirse. Dejamos que nuestros hijos fracasen a los 7 años para que sean inmunes a las dificultades a los 17. Hay que enseñar a un niño a consumir sin ser consumido. Hay que enseñarle el peso de una compra. Hoy, mis hijas son brillantes inversoras, y parte de la razón es que las dejé malgastar su propio dinero en tonterías cuando eran pequeñas. Sintieron el golpe de un mal negocio desde muy jóvenes. Pero la verdadera magia, el núcleo absoluto de nuestro sistema de riqueza generacional, reside en el tercer sobre, el sobre de inversión. Recuerda lo que hizo mi padre, lo igualó. Cada semana se sentaba a la mesa conmigo, abría su propia cartera, sacaba $1 y lo ponía junto a mis $2. Se convirtió en el banco, se convirtió en la institución. Me demostró que el capital atrae capital. Así es como se le enseña a un niño sobre el interés compuesto sin usar jamás un libro de texto de matemáticas. Vi crecer mi pila de dinero más rápido de lo que mi trabajo físico podía justificar. Me di cuenta de que mis manos solo podían ganar una cantidad limitada, pero mi dinero podía trabajar 24 horas al día. Cuando cumplí 10 años, mi padre tomó el dinero de ese tercer sobre. Para entonces eran unos cientos de dólares. No me llevó a un banco a abrir una cuenta de ahorros que no generaba ningún interés. Me llevó al zoco del oro, el mercado del oro. Me acompañó a una tienda propiedad de un hombre al que conocía desde hacía 40 años. Tomaron té, hablaron de la familia, y luego mi padre me empujó hacia adelante. Me dijo que comprara una moneda de oro con el dinero de mi sobre. Le entregué el efectivo y el comerciante me dio una pesada moneda de oro macizo. Mi padre me dijo que la sostuviera en mi mano, que sintiera su peso. Dijo, esto es dinero de verdad. El papel que le diste es solo papel. Este oro es la tierra. Sobrevive a los incendios, sobrevive a las guerras, sobrevive a los gobiernos. Desde ese día, comprendí la diferencia entre dinero y activos. No les enseñamos a nuestros hijos a acumular efectivo.
El efectivo es una herramienta. Les enseñamos a convertir el efectivo en activos de la forma más rápida y discreta posible. Tierras, oro, negocios, cosas que perduran más allá de la vida humana. Escúchenme, porque aquí es donde la brecha cultural se hace dolorosamente evidente. Veo a estas familias occidentales, familias increíblemente ricas, que crían a sus hijos en el lujo absoluto. Los chicos conducen coches de lujo a los 16 años, visten ropa de diseñador, viajan en primera clase, y sin embargo, los padres se niegan a enseñarles el funcionamiento interno del negocio familiar porque quieren que los chicos encuentren su propia pasión. ¡Qué hermosa y desastrosa mentira! La pasión es un lujo para el hombre rico que ya ha asegurado su linaje. En una familia árabe, enseñar a un hijo un oficio, enseñarle el negocio familiar, es una obligación sagrada, no es una opción. No se deja que un niño deambule sin rumbo buscando su pasión, mientras el imperio familiar permanece desprotegido. Desde que mis hijos aprendieron a caminar, estaban en el majlis. El majlis es la sala de estar, el área de recepción donde los hombres se reúnen para tomar café, hablar de política, resolver disputas y hacer negocios. En nuestra cultura, se permite la entrada de los niños a la sala. Se espera que sirvan el café, que atiendan a los invitados, pero, más importante aún, se espera que escuchen. Se sientan en un rincón y escuchan a los hombres negociar. Prestan atención al tono de voz, observan el lenguaje corporal, aprenden cómo se construye un acuerdo. Para cuando un chico árabe cumple 15 años, ha presenciado en silencio cientos de negociaciones de alto riesgo. Sabe cuándo alguien está fanfarroneando, sabe cuándo debe guardar silencio. Eso no se enseña en la universidad, solo se aprende mediante la inmersión. Llevé a mis hijos a cada inspección de propiedades, a cada reunión con proveedores, a cada rescisión difícil. No los protegí del estrés de los negocios, los expuse a él para que se curtieran. Y esto me lleva a una regla que debes entender si quieres construir una riqueza que perdure más allá de tu propio funeral. Es la regla del silencio, el código del silencio. En nuestra cultura, tenemos una comprensión profunda y espiritual de la envidia, el mal de ojo. Ya sea que lo veas como una realidad espiritual o un fenómeno psicológico, la verdad sigue siendo la misma. Los celos humanos son una fuerza destructiva. Cuando anuncias tus planes, cuando muestras tus victorias inconclusas, invitas al resentimiento de aquellos que no avanzan. La gente quiere verte bien, pero nunca mejor que ellos. Enseñamos a nuestros hijos a moverse en absoluto silencio. Compras el terreno en secreto, obtienes los permisos en secreto, construyes los cimientos en secreto, y solo invitas al público cuando el techo está puesto y las puertas están abiertas. Los movimientos más ruidosos son siempre los que se hacen en silencio. ¿Entiendes esto, Habibi? Miras las redes sociales modernas y todos están anunciando su próximo movimiento. Están publicando fotos de los autos que acaban de arrendar, las oficinas que acaban de alquilar, los negocios que ni siquiera han cerrado todavía. Es una tontería. Es el comportamiento de campesinos que se han topado con una moneda de oro. Las familias árabes adineradas no actúan así. Si compramos una manzana entera, no lo sabrás hasta que nuestro nombre esté grabado en la piedra. Enseñamos a nuestros hijos a guardar silencio. No alardeáis de vuestras inversiones, no alardeáis de vuestra riqueza, no mostráis vuestras cartas. Vivís bien, vestís con pulcritud, os comportáis con dignidad, pero jamás reveláis la magnitud de vuestra fortuna. Esta filosofía se extiende a todo, incluso al matrimonio. Buscamos el matrimonio en silencio. Evaluamos a las familias en silencio. Planificamos el futuro en silencio. Y luego, lo celebramos con un gran banquete frente a todos. La celebración es pública, pero la construcción es privada. Esto protege a la familia del sabotaje. Cuando mi hija mayor estaba comenzando su primer gran negocio, vino a mí muy emocionada. Quería anunciar el concepto en línea para generar expectación. Le dije que no. Le dije que construyera el producto, asegurara la cadena de suministro, consiguiera los primeros 10 clientes y solo entonces podría hacer el anuncio. Estaba frustrada, pero me escuchó. 3 meses después, un competidor intentó lanzar exactamente el mismo concepto, pero como mi hija había construido su infraestructura en secreto, pudo lanzarlo de inmediato y aplastarlos. Después vino a mí y me dijo, «Tenías razón. El silencio es un arma, es un escudo.
Es la armadura de los exitosos. Cuando hablas demasiado, pierdes energía. Regalas el impulso que deberías estar invirtiendo en el trabajo en sí. Hoy veo a jóvenes hablando de los imperios que van a construir, de los millones que van a ganar. Y sé, con solo escucharlos, que fracasarán. El que está ocupado colocando ladrillos no tiene aliento para gritar sobre su muro. Hablemos del consejo familiar, porque este es el mecanismo que evita que la riqueza se disperse en el viento. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué las familias árabes pueden poseer enormes conglomerados durante generaciones, mientras que las familias occidentales a menudo venden el negocio en el momento en que muere el fundador? Las estadísticas son brutales. En Occidente, la riqueza rara vez sobrevive más allá de la tercera generación. La primera generación la construye, la segunda la mantiene y la tercera la destruye. ¿Por qué? Porque Occidente prioriza el individualismo extremo. El individuo es más importante que la familia. En nuestra cultura, la familia es más importante que el individuo. Operamos como una unidad, un Estado soberano. Tenemos el consejo familiar. Cuando el patriarca fallece, los activos principales nunca se dividen. Si mi padre deja un bloque de apartamentos, mis hermanos y yo no vendemos el edificio y nos repartimos el dinero. Eso se considera una traición al linaje. Mantenemos el edificio intacto. Compartimos los ingresos. Designamos al hermano más capaz, generalmente el mayor, para administrar el activo. El hijo mayor carga con una pesada responsabilidad en nuestra cultura. No es solo un heredero, él es el protector designado. Es responsable de velar por el bienestar de sus hermanas, guiar a sus hermanos menores y multiplicar la fortuna familiar. No tienen derecho a manchar ese nombre por una falta de disciplina momentánea. Protegemos con fiereza la mentalidad de nuestros hijos. No permitimos que se relacionen con personas con mentalidad de pobreza. Y que quede claro, una mentalidad de pobreza no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tengas en tu cuenta bancaria. He conocido multimillonarios con mentalidad de pobreza y trabajadores pobres con mentalidad de reyes. La mentalidad de pobreza se caracteriza por quejarse, culpar a los demás, sentir envidia y creer que la vida te sucede, en lugar de ser tú quien la construye. Si vemos que nuestros hijos traen amigos que se quejan, que no respetan a sus mayores y que carecen de ambición, debemos cortar esa amistad de inmediato. Debemos intervenir. Somos el reflejo de las personas con las que nos rodeamos, y como padres, es nuestro deber absoluto cuidar el entorno de nuestros hijos hasta que sean lo suficientemente fuertes para hacerlo por sí mismos. ¿Ven la arquitectura de esto? No se trata simplemente de darle dinero a un niño. Entregar $1.000.000 a una mente inexperta es como darle un arma cargada a un niño pequeño. Acabará en tragedia. Se trata de construir una fortaleza psicológica alrededor del niño. Les enseñamos a ganar desde el primer sobre, para que conozcan el esfuerzo necesario para crear valor. Les enseñamos a dar, para que nunca se conviertan en esclavos de su propio ego. Les enseñamos a gastar, para que comprendan la mecánica del mercado sin miedo. Les enseñamos a invertir, para que comprendan que el dinero trabaja, no que lo ame. Los llevamos a reuniones con personas influyentes para que aprendan el lenguaje del poder y la negociación. Les enseñamos el código del silencio, para que puedan construir sus imperios sin la interferencia de los envidiosos. Y los vinculamos a la unidad familiar, para que comprendan que forman parte de una cadena que se extiende hacia el pasado y hacia el futuro. Mi abuelo era comerciante. Transportaba mercancías a través de las fronteras antes de que existieran las carreteras pavimentadas. Apenas sabía leer un libro, pero podía leer el alma de un hombre en 3 segundos. Amasó una fortuna, la perdió toda en una crisis bursátil y la reconstruyó duplicándola antes de morir. Solía sentarme en sus rodillas con las manos ásperas como papel de lija y me contaba historias de hombres que lo tenían todo y lo perdieron porque olvidaron quiénes eran. Me decía que la riqueza es como un huésped. Si se trata al huésped con respeto, si se le da un hogar limpio y un propósito, permanecerá por generaciones. Si se le falta el respeto, si se alardea de ella, si se usa para dañar a otros, el huésped se irá en medio de la noche y jamás regresará. He visto al huésped abandonar a tantas familias. He visto grandes nombres reducidos a nada más que recuerdos y fotografías polvorientas. Occidente enseña a sus hijos a sacar buenas notas para que consigan buenos trabajos y trabajen para otros hasta los 65 años, con la esperanza de jubilarse con una fracción de lo que produjeron.
Los crían para que sean engranajes perfectos en una máquina que no les pertenece. Nosotros educamos a nuestros hijos de forma diferente. Les enseñamos a ser dueños de la máquina, les enseñamos a comprar el terreno donde se ubica, les enseñamos a financiar el edificio que la alberga. Es un sistema operativo completamente distinto. Cuando se empieza este proceso a los 5 años, con unos pocos dólares y unos sobres, se planta un roble. No se verá la sombra de ese árbol durante mucho tiempo. Hay que regarlo, protegerlo del viento, podar las ramas. Requiere paciencia. Pero para cuando ese niño tenga 10 años, comprenderá el flujo del capital. Para cuando tenga 15, comprenderá la psicología del apalancamiento. Y para cuando tenga 20, será imparable. No se dejarán intimidar por el mundo, porque han estado practicando en el mundo real desde que apenas podían ver por encima del mostrador de la tienda. Reflexiona sobre tu propia vida. Observa cómo te criaron y cómo estás criando a tus hijos. ¿Les das un pez o les enseñas a dominar el océano? ¿Les das una paga para respirar o les das un negocio? ¿Les permites quejarse y culpar al mundo o exiges excelencia en la mesa? Nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu linaje. Puedes ser el patriarca o la matriarca que marque un antes y un después y diga, la pobreza termina conmigo, la ignorancia termina conmigo, la debilidad termina conmigo. A partir de hoy, construimos. Construimos en silencio. Construimos con honor. Construimos para los nietos que nunca conoceremos. Si esto te resonó, si entiendes la importancia de lo que digo, suscríbete a este canal. Deja un comentario abajo y cuéntame cómo estás construyendo los cimientos de tu familia. Comparte esto con un padre o una madre que necesite escucharlo. Y si sigues aquí, querido, sígueme para más contenido. Tenemos mucho trabajo por delante.